hecho la guía, ¿ya? Han estado súper bien, yo de verdad que estoy feliz con ustedes. Me encanta que sean tan responsables en todo aspecto. Sé que son súper responsables, así que yo no tengo problema con ustedes, chiquillos. ¿Ya? Es un curso de los que más me responde, así que bien ahí, los felicito. Ya. Entonces la semana pasada, el lunes, dale con la semana pasada, habíamos visto, ¿cierto? Varios conceptos. Hemos visto varias cosas, chiquillos. Yo sé que es mucho contenido, pero yo sé también que ustedes pueden. Estoy segura, ¿cierto? Que hay varias cosas que ustedes ya reconocen, ya recuerdan, ¿cierto? Entonces, hemos visto, ya vimos estructura de células, ¿cierto? Ahora nos fuimos más a la parte de la célula vegetal, ¿cierto? Hemos hecho un estudio más recabado acerca de la célula vegetal. Y en este caso hemos visto algunas de las estructuras de la célula vegetal que podemos encontrar solamente en la célula vegetal, ¿ya? Como es el cloroplasto, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿cierto? Como es la pared celular, que es este sostén y esta protección, ¿cierto? De la célula, y estas vacuolas centrales grandes, ¿cierto? Que tienen este tipo de célula vegetal, ¿ya? Sabemos también que la pared celular está formada por polímeros, ¿ya? Que son repeticiones de azúcares. Y eso lo vamos a ver después. Bájate, Torta. Bájate. 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 Perdón. Ya, perdón. Entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Esta pared celular ¿Profe? recorriendo la célula vegetal. Sí, dígame. El profe Victoria tampoco va a dar guía si tiene licencia. Yo creo que, no sé, yo creo que el profesor ya volverá la otra semana, me imagino. ¿Ya? Ah, ya. Pero sí, el profesor yo creo que sí va a mandar su guía y todo, y se va a poner al día con ustedes, así que tranquilo. ¿Ya? Volviendo al tema, ¿cierto? Veíamos esta vacuola central y nos centramos, ¿cierto? Centramos nuestra atención en este organelo llamado cloroplasto, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿ya? Este organelo de doble membrana, que incluso habíamos visto, ¿cierto? Esta teoría endosimbiótica que decía que habían evolucionado, ¿cierto? A partir de bacterias fotosintéticas que se habían incorporado a otras células, ¿cierto? De esto tratamos un poco la teoría endosimbiótica, ¿ya? Entonces nosotros vemos esta estructura de doble membrana, ¿cierto? Donde encontramos estos platitos, ¿cierto? Que están agrupados llamados grana, y cada uno de esos platitos los llamamos tilacoides. Sabemos que la fotosíntesis, ¿cierto? Lo van a producir organismos autótrofos, o sea, que producen su propio alimento. Sabemos también, ¿cierto?, que vamos a encontrar pigmentos en las células, ¿cierto?, vegetales, en este caso la clorofila, que es esta estructura que está acá, que es como forma de estrella, ¿cierto?, con un magnesio al medio, ¿ya? Entonces esta estructura, ¿cierto?, esta clorofila, este pigmento, ayuda, ¿cierto?, a recibir los electrones, actúa como una antena, ¿ya? Sabemos también que la fotosíntesis, ¿cierto?, se va a llevar a cabo en dos etapas, una fase luminosa o dependiente de la luz y una fase oscura o independiente de la luz, ¿ya? La fase luminosa, pregunta, la fase luminosa, ¿en qué parte ¿cierto?, casi doy la respuesta. ¿En qué parte del cloroplasto se lleva a cabo, cierto, la fase luminosa? ¿En qué parte de este cloroplasto se va a llevar a cabo la fase luminosa? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué parte del cloroplasto se va a llevar a cabo la fase luminosa? Ya, se va a llevar a cabo, perfecto, los tilacoides, ¿cierto? En la membrana de los tilacoides, ¿ok? ¿Y la fase oscura en qué parte se va a llevar a cabo?
si la fase luminosa se va a llevar a cabo, ¿cierto? En la membrana de los tilacoides, ¿cierto? En el estroma, perfecto, ya. No, el estroma, ¿cierto? Es este espacio. Este espacio, ¿cierto? Que encontrábamos afuera del cloroplasto. Muy bien, Javi. Muy, muy bien. ¿Ya? No confundir con los estomas, ¿ya? ¿Qué son los estomas? ¿Alguien se acuerda qué son los estomas? ¿Alguien se acuerda qué son los estomas? ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Te acuerdas qué eran los estomas? Felipe. Stephanie. Cami. Génesis, Javi. Jesús. José, Stancy, Maxi, Maxis, Maura. No me acuerdo. Ya. Entonces. Tan, tan, tan. Nadie se acuerda. Ya, pues hasta ahí llegó la clase. Ah. Ok. Entonces, lo dejo para que lo piensen. ¿Ya? Entonces, chicos, habíamos dicho, ¿cierto?, que la fotosíntesis se va a llevar a cabo en una fase independiente de la luz y una fase dependiente de la luz, ¿ya? Como bien decían, ¿cierto?, se va a llevar a cabo, la fase dependiente de la luz se va a llevar a cabo, ¿cierto?, en la membrana de los... Vamos a ver, memoria de pollito. Bueno. Bien, Maura, ¿ya? Son los estomas, ¿cierto? Muy bien, Maura. Los estomas son los poros, ¿ya? Los poros que tiene la hojita, ¿ya? Que están formadas, como bien dice la Maura, ¿cierto? De células oclusivas, ¿ya? Entonces eso va a formar el porito. Y a través de esos poritos que tienen, ¿cierto? Las hojas, ¿ya? Que tiene la plantita va a poder respirar, ¿ya? Y va a poder, ¿cierto? Hacer los intercambios con su medio externo, ¿ya? Al igual que nosotros tenemos poros, ¿cierto? Cuando ustedes sudan, ya cuando botan líquido y todo, la planta también tiene poros. Y esos poros se llaman estomas, ¿ya? Que son tienen cierto contacto con el medio externo. Entonces, si la planta, por ejemplo, evapora líquidos, porque las plantas también sudan, ¿ya? Aunque no lo crean, ¿cierto? Igual botan líquido. Perdón. Entonces las plantas igual botan líquido, ¿cierto? Por lo tanto, a través de los estomas, no confundir con el estroma, a través de los estomas, ¿cierto? De los estomas, esos poritos, ¿cierto? Que vamos a encontrar en las plantas, se produce el intercambio gaseoso, pero también se produce, ¿cierto?, la salida de los líquidos. Y de hecho yo les decía, ¿cierto?, que había un estudio científico que obviamente apunta, ¿cierto?, a la pérdida de plantitas de los estomas, o sea que la han manipulado genéticamente, manipularon su ADN, ¿para qué? Su información genética, ¿cierto?, la manipularon, ¿para qué? Para que tengan menos estomas. Las plantas, ¿cierto?, las van a hacer con menos estomas. ¿Y para qué es eso? Bueno, para que tengan menos pérdida de agua y para que de esa manera, ¿cierto?, conserven mayor cantidad de agua en la planta. Y al no tener pérdida de agua, no va a requerir más agua. Por lo tanto, si por ejemplo una plantita está en sequía, que es lo que ha estado pasando, ¿cierto?, últimamente, y obviamente debería seguir pasando, ya, si no cambian las condiciones, entonces están manipulando genéticamente las plantas, ¿para qué? Para que salgan con menos estomas y eviten así la pérdida de agua. ¿Ya? Creo que se lo había comentado. Entonces nosotros también habíamos visto, ¿cierto?
también habíamos visto que les preguntaba por qué nosotros vemos, por ejemplo, vemos ciertos colores. Nos han preguntado, por ejemplo, ¿por qué yo veo las plantas verdes? ¿Es porque efectivamente son verdes las plantas? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces yo aquí introducía, ¿cierto?, un poco el tema de la física, ¿ya? Yo les decía que nosotros vemos lo que se refleja, ¿ya? Si nosotros vemos el color de una planta verde, es porque se está reflejando el color verde a nuestros ojos, ¿ya? Bájate. Es porque se está reflejando el color verde a nuestros ojos, ¿ya? Perdón, perdón, chiquillos, pero mi gato se quiere tomar el agua. Perdón. Ay, violencia animal. Ya, entonces, perdón chicos, que mi gato se... Eso, vemos el reflejo, exactamente. Tuve que tirar a mi gato de la mesa porque estaba tomándose el agua. Entonces me va a arruinar mi experimento. Ya. Entonces, vemos, ¿cierto?, lo que se refleja, exactamente como decía la Cami, ¿cierto? Si yo veo el color verde es porque se está reflejando el verde en mi ojo. Entonces, obviamente, ese color lleva ciertos electrones. Nosotros vamos a ver, ahora cuando empecemos a ver todo, vamos a irnos hacia el extremo de la física, ¿cierto? Vamos a empezar a ver electrones, vamos a empezar a ver electricidad, vamos a empezar a ver electricidad, ¿ya? Y ahí vamos a ver los electrones. Entonces, llegan electrones a nuestro ojo, ¿cierto? Y al llegar a nuestro ojo, obviamente que aquí van a ver unas células que ustedes después van a conocer, que se llaman conos y bastones, que van a, en este caso son los conos los que tienen que ver con los colores, ¿cierto? Que esas células, ¿cierto? Reciben estos electrones, se interpreta esos electrones, ¿cierto? Que van a viajar a través de un nervio óptico, que van a llegar al cerebro, y en el cerebro, ¿cierto?, nosotros vamos a ver los colores y vamos a ver las imágenes también, ¿ya? Y obviamente ustedes después van a ver mejor, ¿cierto? No quiero meter muchos conceptos acá para que no se confundan, pero los van a ver mejor, ¿cierto?, en física. Cuando vean ojos, ¿cierto?, vean lente, ahí van a entenderlo mucho mejor, ¿ya? Pero nuestro ojo actúa como una cámara, ¿ok? Pero lo importante acá es recordar, ¿cierto?, y que ustedes ya sepan que cuando ustedes ven un color, ustedes están viendo el reflejo de ese color, ¿ya? Incide, ¿cierto?, la luz con todas sus longitudes de onda, con todos sus colores, ¿cierto? Incide la luz blanca y se va a reflejar el color, ¿cierto?, en este caso que vemos. Por lo tanto, por ejemplo, si uno, no sé, pues usa una polera blanca, se va a reflejar todos los colores. Por eso cuando uno usa ropa, hace mucho calor, uno usa ropa blanca, para que se reflejen todos los colores y no se acumule energía en su ropa. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, usan ropa negra, se absorben todas las longitudes de onda y por eso ustedes sienten calor, porque están absorbiendo energía. Ah, ahora sí entiendo. Sí, pues no están reflejando nada. Ustedes absorben todo. Si es negro, absorbe todo. Si es blanco, refleja todo. Eso lo van a ver después cuando vean física. ¿Ya? Ahí la plantita se mueve. Ya, entonces nosotros vimos, ¿cierto?, el proceso de fotosíntesis. Sabemos que para que se lleve a cabo este proceso necesitamos agua, dióxido de carbono, para generar oxígeno más azúcares, glucosa, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a ver este proceso, ¿cierto?, tan general, lo vamos a ver cómo lo lleva a cabo la plantita, ¿cierto?, cómo es todo este proceso. ¿Se acuerdan que yo había hecho un experimento con el apio? Y algunos lo hicieron y no les resultó. Ya, ese experimento, ¿cierto?, del apio tenía una razón de ser. No lo hice porque era entretenido, bueno, también, ¿cierto? Pero tenía una razón de ser, ¿ya? Y es porque ahora nosotros vamos a ver la estructura un poquito más a fondo de la planta, ¿ya? Nosotros, como bien habíamos dicho, ¿cierto?, la planta va a tener, ¿cierto?, un proceso donde va a llevar, por ejemplo, a cabo la fotosíntesis dependiente de la luz, ¿cierto? Ya lo dijimos, que depende totalmente de la luz. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, esta imagen que representa la entrada de dióxido de carbono, ¿cierto?, la salida de oxígeno, producto, recuerden ahí. ¿Por qué se produce oxígeno? ¿Se acuerdan qué pasaba?
¿Qué? ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Querías hablar o querías que te escuchara tu bostezo? ¿Eso era como para mostrar que estabas aburrido? Felipe. Ya. Entonces, el agua, ¿cierto? El agua, la planta incorpora agua, pero esa agua, ¿cierto? Si ustedes recuerdan acá, la luz rompe la molécula de agua para generar oxígeno. Ahí se produce oxígeno, ¿cierto? En esta etapa, en la etapa, ¿cierto? Dependiente de la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua, ¿cierto? La luz va a romper esa molécula de agua. ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso de la ruptura de la molécula de agua? Sé que son conceptos difíciles, pero puede que lo recuerden, así que por eso les pregunto. Está bien si no lo recuerdan, ¿ya? No es necesario tampoco que lo recuerden porque no es el objetivo del programa de octavo, pero igual lo pregunto por si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan o no? ¿Te acuerdas? Ay, a ver, ¿quién se acuerda? Ah, no. Ah, ya, bueno. Se llamaba fotólisis, ¿ya? Fotólisis. Lisis es ruptura y foto viene de luz. Así que la luz, ¿cierto?, rompe esta molécula de agua para que se genere oxígeno, que es producto, ¿cierto? Es el producto de, a partir de materia inorgánica, que es el dióxido de carbono, agua y energía, se genera azúcares, como la glucosa, ¿cierto?, más oxígeno. Entonces, también recordar, ¿cierto?, que en la noche la plantita, bueno, en el día también, ¿cierto?, pero más en la noche la plantita respira, por tanto, también incorpora oxígeno, ¿cierto?, y obviamente es mucho menos el oxígeno que toma del ambiente al oxígeno que genera la planta, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, la plantita va a incorporar oxígeno, ¿ya? Y va a eliminar dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es un ser vivo y respira, ¿ya? Lleva a cabo también un proceso de respiración. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, estos poritos que les había dicho, llamados estomas, que están en la hojita, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo es esta incorporación del dióxido de carbono, y también ahí está, ¿cierto?, eliminando agüita. También habíamos dicho que las plantas, ¿cierto?, dependiendo del tipo de planta, va a tener distintos tipos le va a afectar de manera diferente la fotosíntesis, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde hay plantas que son tropicales que resisten temperaturas súper altas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, ahí voy a marcarlo, en cambio decíamos, ¿cierto?, que hay plantas, acá lo vamos a marcar, fíjense esa planta tropical, esto lo voy a mover un poquito, pero un poco choco. Resiste alrededor de los 40 grados. Imagínense, nosotros con 40 grados tenemos temperatura, ¿cierto? Estamos ahí con fiebre demasiado alta. Pero miren, las plantas normales generalmente resisten, ¿cierto?, alrededor de listo. Su temperatura óptima es alrededor de los 22 grados Celsius aproximadamente, ¿ya? Sobre eso, fíjense que ya pasado eso, la plantita empieza a morir, empieza a romperse, ¿cierto?, a destruirse todo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Hay unas cosas que yo les decía acá que se llaman fotosistemas, que después ustedes lo van a ver, que obviamente eso se va rompiendo, se van destruyendo si ustedes, por ejemplo, someten a la plantita a condiciones muy adversas. Y ahí el compañero, ¿cierto?, me hizo una intervención súper buena, el Juan Diego, que me decía qué pasaba, por ejemplo, con las plantitas, con, ¿cómo se llama?, con las suculentas, ¿cierto? Me hablaba de estas plantitas suculentas que resisten temperaturas altas, ¿ya? Entonces ahí yo le comentaba, ¿cierto?, al compañero que los cactus, todas las cactáceas, ¿cierto?, tienen de por sí, ¿cierto?, un reservorio de agua, producto de que igual están acostumbradas, ¿cierto?, a resistir temperaturas extremas, ¿ya? Y obviamente van a llevar a cabo la fotosíntesis, pero van a tener otro sistema muy parecido al de todas las plantas, ¿cierto?, pero va a tener otro sistema, ¿ya? No son los mismos, pero eso después ustedes lo van a ver, ¿ya? También, ¿cierto?, les comentaba que hay plantitas, ¿cierto?, que sí les va a afectar mucho la intensidad de la luz, y hay otras que no les va a afectar tanto, ¿ya?
Y obviamente que si ustedes, por ejemplo, se compran una plantita que es de sombra y la dejan en verano, ¿cierto? A las 12 de la tarde, las dejan en medio, ¿cierto? No sé, pues del sol, ¿ya? En el patio la dejan a todo sol, esa plantita va a morir. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada, ¿cierto? No es su condición óptima, ¿ya? También obviamente las plantitas se van a ver afectadas por dióxido de carbono, ¿cierto? La cantidad de dióxido de carbono y por el agua también y la cantidad de estómago, ¿ya? Ahora yo les comentaba también que habían variables dependientes e independientes, ¿ya? Decíamos que las variables dependientes, ¿cierto? Yo no puedo como investigador, por ejemplo, controlar una variable dependiente, ¿ya? Por ejemplo, la intensidad de la luz o la cantidad de estomas que tiene la plantita. Eso yo no lo puedo controlar, pero sí yo puedo controlar, por ejemplo, la temperatura que va a tomar la planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, sé que la plantita es de sombra, yo la voy a dejar en sombra. Y eso es algo que yo sí puedo controlar y se llama variable independiente. Aquello que sí puedo controlar. En cambio, una variable dependiente, yo no puedo controlarla. Habíamos visto también estructuras de membrana, ¿cierto? Son hartos conceptos. Habíamos visto estructuras de membrana. Habíamos visto que la membrana tenía distintos tipos de estructura, entre ellos ciertos carbohidratos, colesterol, proteínas, ¿cierto? Y habíamos hecho el énfasis en este tipo de proteínas, ¿cierto? Integrales, que las íbamos a ver que iban a ser importantes, ¿cierto? En el tema de transporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de estas proteínas ocurre la difusión facilitada, que es aquellas moléculas, ¿cierto? O iones que tienen que pasar a través de la membrana, ¿cierto? Y no pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, estos iones, para poder atravesar esta membrana, lo van a hacer a través de estas proteínas integrales, que van a funcionar como canales, ¿ya? A eso llamamos difusión facilitada. Habíamos visto, ¿cierto?, que existía este transporte a favor del gradiente de concentración, que era el pasivo, y aquí teníamos al Tanjiro, ¿cierto?, yendo con la masa, por lo tanto no había un gasto energético. En cambio, si Tanjiro se le ocurría, ¿cierto?, ir en contra de la masa, iba a tener un gasto, iba a ir en contra del gradiente, y por lo tanto, ¿cierto?, iba a tener un gasto energético, ¿ya? También habíamos visto, ¿cierto?, que existían distintos tipos de transporte. Vimos el transporte pasivo, ¿ya? Vimos el transporte pasivo, ¿cierto? Entre ellos hablábamos del transporte pasivo, la difusión simple, que ustedes cuando se preparan un tecito, ¿cierto? Si se preparan un tecito en la mañana, van a ver que el agua, ¿cierto?, se va a ir tornando color del tecito, ¿ya? Que se están preparando. Si es, por ejemplo, un té rojo, van a ver que el agua se va a poner roja. Ese proceso, ¿cierto? Ese movimiento de la molécula lo vamos a llamar difusión simple. También lo podemos observar cuando echamos perfume, ¿cierto? Y empieza a sentirse el perfume en toda la casa, ¿ya? Entonces, de manera, ¿cierto? De manera a favor del gradiente de concentración, o sea, donde hay mayor concentración, hacia donde hay menor concentración, ¿cierto? Se va a difundir. ¿Ok? Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Ah, ya. Es que decía que tenía tenía conexión inestable. Entonces no sé si me habré quedado pegada. Ya, gracias por responder. Entonces, acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que estas sustancias van a poder, ¿cierto? Estas moléculas pequeñitas van a difundir a través de un transporte pasivo, sin gasto de energía, ¿cierto? Y en este caso, a través de la membrana. Entonces, ¿qué sustancias, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que van a pasar fácilmente la membrana? Oxígeno, dióxido de carbono y el alcohol que les decía, ¿ya? El alcohol pasa por transporte, ¿cierto? Pasivo, no hay gasto energético. Y pasa muy rápido. Yo les decía que es cosa, ¿cierto?, de que una persona se tome una botella de alcohol y que a los minutos, ¿cierto?, caiga, ¿ya? Porque pasa rápidamente a través de la membrana. En cambio, ¿cierto? Las sustancias grandes o que tienen iones van a tener que pasar por otro método.
Y aquí viene la difusión facilitada, que era lo que decíamos, ¿cierto? Que iban a pasar a través de proteínas, ¿ya? Aquellas moléculas grandes, ¿cierto? O que tienen iones. Van a pasar a través de proteínas transmembranas, ¿ya? Esas proteínas que atraviesan la membrana. También veíamos, ¿cierto?, el proceso de osmosis, ¿ya? Que donde veíamos este proceso, ¿cierto?, veíamos que el solvente, en este caso el agua, ¿cierto?, va a pasar a través de una membrana, ¿ya? Y va a ir desde mayor cantidad, ¿cierto?, de agua hacia menor cantidad de agua. Mayor concentración de agua, menor concentración de agua, ¿ya? Entonces acá íbamos a ver el movimiento del agua. Y yo les daba algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el charqui que decíamos, la mermelada, son aquellas cosas que son elaboradas a partir de este proceso, ¿cierto? A partir de este proceso de osmosis, donde vemos que hay un medio hipertónico, ¿cierto? Un medio con mucho soluto y poquita agua, por lo tanto, ¿cierto? El agua que está dentro de las células, ¿ya? El agua que está dentro de las células, en este caso poníamos el ejemplo, ¿cierto?, de un glóbulo rojo, el agua que está dentro de la célula va a salir, puesto que hay mayor cantidad, ¿cierto?, de agua adentro que fuera, va a salir. ¿Y qué va a pasar? Al salir el agua, ¿cierto?, va a quedar así, como el charqui, ¿ya? Por eso nosotros cuando comemos charqui, ¿cierto?, la carne es seca, no tiene agua, casi no tiene agua, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, esta propiedad la hemos utilizado. Ya yo les decía que, por ejemplo, antiguamente la gente que viajaba en barco llevaba la carne de esta manera, ¿ya? Porque de esa manera la podía conservar, ya que las bacterias, ya sea la mermelada, que igual uno si prepara mermelada, ¿cierto? También es una concentración súper saturada de azúcar. Uno para preparar una mermelada le echa 1 kilo de azúcar, por ejemplo, ¿ya? Y el charqui idem, ¿ya? Lo baña, ¿cierto?, en sal. Entonces lo que están haciendo ahí, ¿cierto? Lo que están haciendo ahí están haciendo un medio súper saturado de sal o de azúcar. Por lo tanto, las bacterias, ¿cierto?, que podrían sobrevivir, o sea, que podrían vivir ahí, mueren, ¿ya? Mueren. Porque son sometidas, ¿cierto? Son sometidas a concentraciones demasiado altas de sal o azúcar. Entonces se deshidratan, ¿ya? Porque son células también, ¿ya? También tienen células las bacterias, ¿ya? Entonces se van a deshidratar. Entonces nosotros igual veíamos que en el caso, por ejemplo, de las células vegetales, en este caso tenemos una cebolla, un catáfilo de cebolla, lo más probable, vamos a ver que también, ¿cierto?, en las células vegetales va a ocurrir este proceso de osmosis, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo tenía, bueno, depende, ¿cierto?, si yo tenía en este caso nosotros veíamos, ¿cierto?, si era un medio hipertónico o hipotónico, ¿ya? En este caso nosotros teníamos un medio hipotónico, por lo tanto si tenemos un medio hipotónico teníamos gran cantidad de agua, ¿ya? Teníamos una gran cantidad de agua. Vamos a anotarlo acá. Teníamos una gran cantidad de agua, ¿cierto?, afuera, mayor que la cantidad de agua que hay adentro. Por lo tanto el agua se va a mover, ¿cierto? Si hay mayor cantidad de agua afuera que adentro, si hay mayor cantidad de agua afuera que adentro, ¿cierto? ¿Hacia dónde se va a mover el agua? Si hay mayor cantidad de agua afuera. Obviamente si hay mayor cantidad de agua va a haber menor cantidad de soluto, ¿cierto? De soluto. En cambio, ¿cierto? Adentro va a haber una mayor cantidad de soluto. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Si hay mayor cantidad de agua afuera. Para buscar el equilibrio, se va a mover hacia, voy a ver el chat, hacia adentro, muy bien. Por lo tanto, va a entrar el agua y como va a entrar el agua, va a entrar, acá nosotros tenemos lo que se llama la pared celular. O sea, nosotros no, yo no soy una planta. ¿Ya? Pero las plantas, ¿cierto?, tienen lo que es la pared celular. Entonces va a entrar, ¿cierto?, agua, va a entrar agua y va a entrar agua y lo que va a ocurrir acá es una presión de turgencia, ¿ya? Lo que se llama presión de turgencia. Entonces,
las células, ¿cierto?, vegetales van a estar llenitas de agua. Y ustedes, por ejemplo, si dejan una lechuga remojando y después se la van a comer, van a sentir, yo siempre le he dicho, van a sentir ese crunch, ¿cierto? Cuando mastiquen la lechuga, van a sentir lo crujiente que es, producto que tiene una presión de turgencia dentro, está llenita de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes dejaron esta célula vegetal, ya en este caso la lechuga, ¿cierto?, la dejaron en un medio hipotónico, o sea, con mucha agüita, ¿ya? Gran cantidad de agua, ¿ok? En cambio, si nosotros hacemos el otro extremo, ¿cierto? Eso es lo que decíamos, si hacemos el otro extremo, y se nos ocurre, ¿cierto?, dejar la lechuga aliñada antes, le echamos salsita, ¿cierto?, la aliñamos y lo vamos a comer después de horas, vamos a ver que la lechuga, ¿cierto?, va a quedar así, ¿ya? Va a ocurrir plasmólisis, ¿cierto? Y en este caso va a quedar como latigudo, ¿ya? Producto de que acá ocurre lo contrario, ¿cierto? Acá hay una mayor cantidad de sal afuera, hay una mayor cantidad de sal afuera, ¿cierto? Por lo tanto, hay una menor cantidad de agua y por lo tanto dentro tenemos una mayor cantidad de agua, ¿ya? Y si hay una mayor cantidad de agua, que al final el agua es lo que se está moviendo, ¿cierto? Si hay una mayor cantidad de agua dentro, va a salir, ¿cierto?, el agüita. Va a empezar a salir, a salir, a salir, hasta que esto, ¿cierto?, se seque, ¿ya? Hasta que esto se seque. Y en la célula, ¿cierto?, en la célula vegetal, ese proceso que va a ocurrir se llama plasmólisis, ¿ya? Plasmólisis. En cambio, en la célula animal va a ocurrir crenación. Y en la célula animal nosotros podemos ver ese fenómeno, ¿cierto? Ya lo había dicho. Lo podemos ver acá. Eso es lo que ocurre. A ese proceso le vamos a llamar crenación. Y acá tenemos, ¿cierto?, el charqui, ¿cierto? Ahí ocurrió, ¿cierto?, en un medio hipertónico. ¿Qué ocurre en un medio isotónico? Iso es igual. Entonces no hay ningún cambio, ¿cierto? Porque está la misma cantidad de agua dentro y afuera. ¿Ya? También mismo el transporte de endocitosis, ¿cierto? Que es incorporar cosas a través de vesícula hacia dentro de la célula. Y la exocitosis es sacar, ¿cierto?, a través de vesícula hacia afuera de la célula. ¿Ya? Acá, ¿qué es importante, ¿cierto? Voy a silenciar al Joseph, a menos que quiera hablar. Si quiere hablar, Joseph, escríbeme por el chat y te habilito el micrófono, ¿ya? Entonces, acá, chicos, veíamos lo siguiente. Acá vemos el movimiento de agua. Fíjense que acá, esto se llama pelos reticulares, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver. A través, ¿cierto?, de estas raíces, el agua va a incorporar, eso era lo que decíamos en la clase pasada, la plantita, ¿cierto?, a través de sus raíces va a incorporar agua y minerales, ¿cierto? Por eso hablábamos al principio, ¿cierto?, del nitrato de amonio, que yo les decía que era un fertilizante que la gente ocupa comúnmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el suelo necesita nitrógeno, ¿ya? No lo puede tomar, las plantas no pueden tomar el nitrógeno, por ejemplo, incorporarlo directamente a su cuerpo, ¿cierto? Como está en el ambiente. Recuerden que el ambiente está constituido, o sea, la atmósfera está constituida alrededor de un 70% de nitrógeno, ya gaseoso. Pero la planta no lo puede incorporar así, entonces tiene que incorporarlo, pero lo va a incorporar a partir de estos nitratos, ¿ya? En este caso, este fertilizante nitrato de amonio, ¿ya? Entonces la planta va a incorporar todos esos nutrientes más agua del suelo. Y a eso vamos a llamar savia bruta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le había dicho? Ya, entonces eso vamos a llamar savia bruta. Entonces el agua va a subir con los minerales a través del xilema, ¿ya? Va a ir solamente en una dirección. Esto es importante. Solamente va a ir en una dirección. ¿Por qué es importante? Porque cuando veamos, ¿cierto?, el movimiento por el fluema, en el fluema va en ambas direcciones, ¿ya? En el xilema sube, pero en el fluema va en ambas direcciones, ¿ya? Puede subir o bajar. Por lo tanto, el agua va a subir, ya con estos minerales, lo que llamamos savia bruta, va a subir, ¿cierto?, a través de un proceso de capilaridad. Por eso yo traje esta
Por eso yo traje, ¿cierto?, toalla nova. Entonces nosotros, si por ejemplo empezamos a mojar la toalla nova, vamos a ver, ¿cierto?, que la mojé un poquito, fíjense ahí. Voy a mojar un poquito acá. Entonces cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos de capilaridad, creo que recuerdan esto. Como, ¿cierto?, a pesar, ¿cierto?, de que la toalla nova, yo la voy a parar, ¿cierto? ¿Cómo, cierto, va a empezar a subir el agua? ¿Ya? ¿Cómo va a empezar a subir el agua, cierto? A través de estos tubitos, ¿ya? Entonces acá lo que está pasando, este proceso que está pasando, ¿cierto? Donde va subiendo el agua. Obviamente acá no podemos ver, ¿cierto?, esta estructura dentro, pero el agua, ¿cierto?, se va subiendo, va escalando, ¿cierto?, a través de esta toalla nova. Ese proceso lo llamamos capilaridad, ¿ya? Existe otro proceso que lo voy a mostrar ahora, pero vamos a volver a la clase. Vamos a volver a la clase. Entonces, uno de los procesos por los cuales sube esta savia bruta, ¿cierto?, donde sube agua y minerales, ¿ya?, por el xilema, se llama capilaridad, ¿ya? También habíamos visto, ¿cierto?, que el agua, ¿ya?, el agua va a subir también por adhesión, ¿ok? Entonces, nuevamente, y ahora sí necesito... No sé si ustedes pueden observar acá, voy a mover esto. Mi gato está todo tentado, chiquillos, así que si se tira, perdón. No sé si ustedes pueden ver acá. Acá tengo un vaso precipitado. Un vaso precipitado, ¿cierto? Ahí podemos ver lo que se llama menisco, ya que es como la guatita que se genera, como una guatita que se genera ahí, ¿ya? Y acá también. Es como esa guatita que se genera, voy a marcarlo. Esa guatita que se genera, ¿cierto? Ahí, en esta parte de ahí. ¿Ya? Igual lo voy a dibujar en la diapo. ¿Ok? Bueno, esto era, ¿cierto?, un vaso precipitado, ya les dije. Y acá tenemos una... Ya. No tengo propipeta. Acá tenemos una pipeta y fíjense que acá, no sé si se puede observar mejor. Voy a tomar una nueva. No sé si se puede observar mejor en esta pipeta. Tengo tomado ahí para que no bote agua. Ya, entonces no sé si se puede observar mejor, ¿cierto? Ahí la guatita que se genera. Esa guatita que se genera se llama menisco. ¿Ya? El menisco. Que es como ahí voy a botarlo. Ya. Entonces, voy a volver acá. Ese menisco que se genera, chicos, ¿ya?, esa adhesión, porque la propiedad también, ¿cierto?, que podemos ver acá, es la adhesión, ¿ya? Y nosotros vamos a entender la adhesión, ¿cierto?, como el agua que quiere adherirse a las paredes y como que quiere escalar. Entonces, yo no sé si ustedes lo han visto en los vasitos, en algún momento, ¿cierto?, si lo han visto en vaso, perdón por el dibujo, si me queda muy indigno. Entonces, en el vasito, ¿cierto?, si ustedes han visto que se genera como esta guatita, obviamente está un poco exagerado, pero ustedes, por ejemplo, llenan hasta ahí de agua, pero como que el agua queda como con una guatita, ¿ya? Que genera lo que les decía que era el menisco, ¿ok? Entonces esa guatita, ese menisco, ¿cierto? Ahí podemos ver la adhesión. El agua quiere seguir escalando,
quiere seguir, ¿cierto?, subiendo. Entonces, por eso queda ahí como pegada a las paredes, se adhiere a las paredes. Entonces, esa propiedad se llama adhesión. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, que ocurría capilaridad, ocurría adhesión, ¿cierto? Y obviamente a través de estos procesos, ya también presión, recuerden que acá ocurre un proceso, ¿cierto?, de osmosis, ¿ya? Y de presión también, no de presión, ¿ya? Ocurre un proceso de presión. Presión, ¿cierto? Obviamente que va a tener también, va a haber dentro de estos cilindros, ¿ya? Va a haber una presión. Es una presión, lo que se llama presión de vapor, pero eso ya ustedes lo van a ver más cuando estén más avanzados, ¿ya? Pero por diferentes motivos, ¿cierto? Va a subir esta agua. Eso es como lo que quiero que entiendan hoy día. El agua va a subir, ¿cierto?, en contra de la gravedad, ¿ya? Ya que la gravedad, ¿cierto?, es la que atrae los objetos hacia ¿cierto?, el centro del planeta, ¿ya? Atrae las cosas, por eso yo si por ejemplo boto algo, ¿cierto?, se va a caer, porque la gravedad lo atrae, ¿cierto? Pero obviamente el agua, ¿cierto? Imagínense que un árbol puede medir metros y metros, entonces, ¿cómo sube esta agua? Bueno, va a subir por distintos procesos, entre ellos, ¿cierto?, la adhesión, ¿ya?, la capilaridad, la presión interna que tiene, ¿cierto? Entonces van a ser varios procesos los que van a ocurrir, ¿cierto?, dentro de este arbolito para que pueda, ¿cierto?, llegar el agua incluso a las copas, ¿cierto?, de los árboles, ¿ya? Entonces, el agua, el agua, ¿cierto?, junto con los minerales y todo lo que vamos a llamar savia bruta, va a subir por la plantita a través del xilema, ¿ya? Así se llama. Recuerden que las plantas tienen también un sistema vascular, y su sistema vascular se llama xilema y fluema. El xilema, ¿cierto?, es por donde va a subir entonces la plantita, o sea, donde va a subir, ¿cierto?, el agua junto con los minerales, ¿cierto?, generando lo que se llama savia bruta por el xilema, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a subir, ¿cierto? Chan, 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 va a subir, ¿ya? Entonces va a subir la savia bruta, pero acá, ¿cierto?, va a ocurrir un proceso, ¿cierto?, de osmosis. Vamos a ponerle acá, osmosis. ¿Ya? Va a ocurrir proceso de osmosis. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, el agua, ¿cierto?, que está subiendo, va a ir de gradiente, va a ir, ¿cierto?, desde, recuerden que va a favor del gradiente de concentración, entonces va a ir desde donde hay más agua hacia donde hay menos agüita. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, va a haber un proceso de osmosis acá. ¿Ya? Y acá también. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué va a suceder? Acá, ¿cierto?, tenemos el xilema y sabemos, ¿cierto?, que va a ocurrir acá, ¿cierto?, va a subir y se va a producir el proceso de savia bruta. ¿Ya? Va a subir por el xilema. Importante acá, en el xilema vamos a encontrar, en el xilema, ¿cierto?, vamos a encontrar, no, voy a borrar esto. Vamos a ir a otra imagen. Ya, no importa. Ah, sí, aquí está. Oh, ya. Entonces, acá tengo la imagen, ¿ya? Lo que pasa es que aquí había puesto una imagen y se me había olvidado poner en la primera diapo, pero no importa. Acá en el xilema, fíjense que acá lo tenemos en otra perspectiva, pero sigue siendo xilema, ¿cierto? Para que ustedes recuerden. En el xilema, ¿cierto?, sabemos que se va a producir la savia bruta, ¿cierto?, que son los minerales y el agua que va a subir, ¿cierto? Acá, ¿cierto?, en el xilema vamos a ver
que van a ver unas células llamadas traqueidas, ¿ya? Uno de las células que vamos a encontrar en el xilema se llaman traqueidas, ¿ya? También vamos a encontrar otros vasos, pero en especial están las traqueidas, que son células zombi. Son células zombi. Lo que pasa es que están muertas, ¿ya? Lo que pasa es que viven un tiempo y luego mueren, empiezan a morir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué mueren? Bueno, porque van, obviamente, a la planta, ¿cierto? No le importa mucho que estén vivas o muertas las traqueidas en este caso. ¿Por qué? Porque la verdad es que les importa que ayuden, ¿cierto?, a fortalecer el xilema, que es la parte, el xilema igual ayuda a mantener las plantas. Uno se pregunta, ¿cierto?, ¿cómo una planta se puede mantener de pie, ¿cierto? ¿Cómo puede resistir? Si es grande, por ejemplo, ¿cómo puede resistir sin caerse? Entonces, es producto de estas células, ¿cierto?, traqueidas, que van generando como un caparazón en la planta. Y le van, ¿cierto?, confiriendo cierta resistencia también, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si vemos un árbol, de hecho podemos ver un árbol, ¿cierto? Podemos ver un árbol, ¿cierto? Y vamos a ver que los árboles van a tener anillos, ¿ya? Eso obviamente que va a tener que ver igual con los años que tiene. De hecho, hay toda una ciencia detrás que se encarga, ¿cierto?, de ver la datación de los árboles, cuántos años tienen, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ver, tiene relación también, ¿cierto?, con el xilema, ¿ya? Entonces nosotros, acá tenemos un esquema mucho más simple de, voy a ver el chat al tiro. A la una termino. Entonces acá nosotros tenemos un esquema mucho más simple, ¿cierto?, de lo que le estaba diciendo. El agua va a subir, ¿cierto?, a través de varios procesos, entre ellos también va a subir por la transpiración, ¿ya? Va a subir el agua por el xilema. Recuerden que cuando vimos el apio, ¿cierto?, cuando lo corté y se veía colorado, ¿cierto?, eso por donde estaba el apio cortado, ¿cierto?, y se veía esa coloración, se llamaba xilema, y de hecho yo lo corté en varios pedazos. Y vieron, ¿cierto?, cómo iba subiendo el agua y se coloreaba, ¿cierto?, esta parte. Y esa parte era el xilema, subía por el xilema, ¿cierto? Ahí quedaba por comprobado, ¿cierto?, que el agua sube por el xilema, ¿ya? Y sube con este colorante también, ya que representaría, ¿cierto?, los minerales que también lleva. Entonces, el agua subía por el xilema, ¿cierto? Acá hay un proceso de osmosis, ya de traspaso, ¿cierto?, del agua. En el fluema, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que acá en el fluema nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Esto representa una hoja, por ejemplo, ¿ya? Va a representar una hoja. Entonces nosotros sabemos que la hoja, ¿cierto? Voy a volver a la primera imagen de la diapo. Nosotros sabemos que la hoja, nosotros sabemos que en la hoja, ¿cierto?, se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Pero también sabemos que dentro de la fotosíntesis, ¿cierto?, una fase independiente de la luz, ocurre la fijación de dióxido de carbono, ¿cierto? Y ahí obviamente que la plantita, ¿cierto?, genera azúcares, glucosa. Esa glucosa, ¿cierto?, esos azúcares que la plantita, ¿cierto?, generó a través de todo este proceso, ¿cierto?, generó, va a pasar, ¿cierto?, hacia el tubo criboso, por el floema, ¿ya? Va a pasar, ¿cierto?, por este tubo criboso. ¿Por qué se llama tubo criboso? Porque va a tener células, ¿ya?, llamadas cribas, y criba representa como un tamiz. Entonces van a tener como un tamiz estas células, que van a permitir, ¿cierto?, que pasen las azúcares. Y acá lo mismo que les decía, ¿cierto? Acá, si bien el xilema va a tener solamente una dirección, que es hacia arriba, acá en el tubo criboso, en el fluema, ¿cierto?, vamos a ver que se va a mover, puede moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, una vez, ¿cierto?, que se generan las azúcares y que pasan, ¿cierto?, al fluema, ¿ya?, la plantita puede llevarlo, ¿cierto?, a un sumidero. En este caso, este sumidero sería, por ejemplo, una naranja, un fruto, ¿ya? Y lo va a almacenar.
esas azúcares las va a almacenar, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos y nos vamos a comer esas azúcares, nos vamos a comer esas frutas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la planta va a tener su sumidero, ¿cierto? O el fruto, ¿cierto? O una raíz donde va a almacenar esas azúcares, ¿ya? Esas azúcares que fueron generados en este caso, ¿cierto? A través de un proceso de fotosíntesis, generalmente que se da en las hojas, ¿ya? En menor cantidad en tallo. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso, ¿cierto? Que hemos visto, fíjense que acá ocurre osmosis, ocurre, ¿cierto? Varios procesos para que pueda. Aquí vimos la fotosíntesis, ¿cierto? O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora se resume en esto. Ahí recién nosotros vimos el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y ahora lo estamos aplicando acá. Viendo, ¿cierto?, cómo se generan las azúcares y que estas azúcares van a pasar, ¿cierto?, a nuestra plantita y va a llegar a un reservorio, a una zona donde se va a almacenar estas azúcares producidas, ¿ya? Entonces, todo este proceso, ¿cierto?, que hemos visto, es un resumen, ¿cierto?, de lo que podríamos, es un resumen de todo lo que hemos, por semana, ¿cierto?, hemos estado viendo. En, no sé, 10 minutos, ¿cierto?, uno resume cada una de estas etapas, que cada una tiene su complejidad propiamente tal, ¿ya? Pero lo importante acá es que entiendan, ¿cierto?, que acá vamos a generar la savia bruta, que son aguas más minerales que van a subir por el xilema, ¿ya? Que acá se va a producir un proceso de osmosis, que acá, ¿cierto? Bueno, acá va a ocurrir la fotosíntesis, ¿cierto? Y que se va a generar, a partir de este proceso fotosintético, ¿cierto? Se va a generar azúcares, azúcares que la plantita los va a incorporar, ¿cierto? Y esto va a ocurrir en el floema, que va a tener distintas, puede subir o bajar, esto solamente tiene una dirección, puede subir o bajar, ¿cierto? Y que estas azúcares que la plantita, ¿cierto?, generó, las va a llevar a un sumidero, ¿ya? Las va a llevar a un sumidero, a un lugar donde las va a reservar, ¿ya? Esto es como un resumen entonces de todo lo que hemos visto, ¿ya? Y fíjense que vimos osmosis, vimos fotosíntesis, y ahora vamos a empezar a ver un poquito más, ¿cierto?, de plantas, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que he dicho? Siento que he hablado demasiado. Demasiado, diría yo. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que haya quedado perdido en el firmamento? ¿Todo está claro? Uy, me moví demasiado rápido. ¿Todos están claros con lo que hemos visto? ¿Súper claros? ¿O no? ¿O hay alguien que tenga dudas? ¿Qué pasó? Es algo enredado. ¿Y en qué parte se enredó? Ya, acá podemos ver el floema, ¿cierto? Y podemos ver estas cribas que se llaman, que son como tamiz, ¿ya? El tamiz que uno usa, por ejemplo, para, no sé si ustedes han, tamiz, ¿cómo le llaman ustedes? Colador, el colador, es como colador, por eso se llama criba, es como el colador, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, las células, estas células traqueidas, ¿cierto?, que que están muertas, ¿cierto?, pero que le van a dar, ¿cierto?, una firmeza al xilema. Acá entonces lo importante, ¿cierto?, es que recuerden que por el xilema va a subir agua y minerales, ya que vamos a llamar savia bruta. Acá se va a producir un traspaso de agüita. Acá, ¿cierto?, en la hojita se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis
donde se va a incorporar azúcares y que esas azúcares van a ser almacenadas en un sumidero o reservorio de la plantita. En este caso, por ejemplo, sería la raíz. Entonces, acá, ¿cierto?, genera la papa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se lleva a cabo el proceso, todo el proceso, ¿cierto?, de esta plantita. Para generar una papa, tiene que pasar todo esto. Una manzana, una fruta. ¿Ya? Savia bruta, savia elaborada, por si acaso. Entonces, cuando escuchan el concepto de savia elaborada, quiere decir, ¿cierto?, que se generó azúcares. ¿Ya? Savia elaborada, savia bruta. Voy a anotarlo acá. Aquí entonces sería savia bruta. Savia bruta y savia elaborada. ¿Ya? Savia bruta y savia elaborada. Voy a ver al tiro el chat. Mucho texto. Puede ser. Mucho texto. Qué graciosos son ustedes. Me río de sus chistes. Mucho texto. No entiendo ese chiste de mucho texto. Me gustaría que me lo explicara. Pero me da risa. ¿A qué se refieren con mucho texto? ¿Es como sarcasmo? Es porque los profes mandan los IFE. Ah, un meme. Ah, no, sí sé que es un meme, pero... sí sé que es un meme, pero qué divertido. Mucho texto. Está bueno. Ah, sí. La verdad es que sí, tiene harto texto esto. Es harta información. Sí, sí, es bien largo. Sí, la verdad es que es bien engorroso, chiquillos, pero de a poquito nomás, pues. Lo importante es que entiendan el proceso general. Si no es tanto, si simplemente ver, ¿cierto?, que el agua sube por el xilema y que en el floema se generan azúcar. Eso, ¿ya? Eso me importa. ¿Ya? De todo lo que dije, ¿cierto? Eso es lo más importante. Las traqueidas, ¿cierto? Que son cero de la muerte y todo eso, ya, a los que puedan, ¿cierto? A los que no les cueste recordar, hay personas que tienen memoria predilecta, ¿ya? No todos tenemos esa capacidad, pero en general eso, a grandes rasgos, ¿cierto? El agua sube por el xilema y en el floema se generan azúcares. O sea, en el floema, ¿cierto? Van a haber azúcares que se van a llevar, ¿cierto?, a cierta parte que vamos a llamar sumidero, reservorio, lo que sea. Entonces, cuando uno se come una papa, ¿cierto?, se está comiendo esa azúcar. Y obviamente el xilema siempre es como más gordito, ¿cierto? Y lo que yo les decía, pues yo puedo, a partir del xilema, puedo determinar, por ejemplo, no sé, pues puedo saber cuántos años tiene un árbol, dependiendo de los anillos, ¿ya? Si un árbol tiene muchos anillos, es un árbol de muchos años, ¿ya? Y esa corteza, por ejemplo, que va teniendo el árbol es producto del mismo xilema, ¿ya? Hay muchas células muertas ahí que no ocupa el árbol en sí, pero sí que ayudan, ¿cierto?, a darle cierta rigidez y lo ayudan a sostener también, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Algunas estructuras de la planta. Como bien les decía, ¿cierto? Es harta información, mucho texto, mucho texto, ¿ya? Pero no se preocupen, si acá lo importante, ¿cierto? De hecho, es mucho más texto, tenía que pasar mucha más información, pero sé que todas las imágenes están en el libro,
No todas, porque esta diapo, algunas cosas las he sacado del libro, otras no. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ahí tenemos los estomas, ¿cierto? Acá lo que decía la Cami, de estos estomas, ¿cierto? Están formados por células oclusivas que se llaman, que son esas células ahí que forman el porito. ¿Ya? Entonces, estos estomas se abren de acuerdo a la cantidad de agua que tiene. Por ejemplo, esto es como, se va llenando de agüita y cuando se llena de agüita, se abre. Como, entonces ahí, ¿cierto? Es como una compuerta. Y esa compuerta, en vez de moverla, ¿cierto? Simplemente se va a mover, ¿sí? Se le pone agüita ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el estoma, ¿cierto? Esos poritos. Y yo les dije que hay un experimento bien chori, bien chori, que pueden hacerlo si tienen, por ejemplo, una plantita. Le pueden echar esmalte de uña y sacan cuidadosamente de la hojita, sin romperla obviamente. Sacan cuidadosamente, ¿cierto? El esmalte y van a ver, ¿cierto? Que se van a poder observar pequeños como poritos. Y esos son los estomas. ¿Ya? Le van a hacer un atentado ahí a la pobre plantita. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar algunas preguntas de guía, ya de la próxima guía que viene. Vamos a desarrollar desde ya algunas preguntas para adelantar pega, ¿ya? Para adelantar trabajo, ¿ya? Acá tenemos cierto otro resumen de lo que hemos visto. Y acá, bueno, ustedes saben, voy a mandar la diapo en todo caso al grupo de curso, ¿ya? Por si alguien quiere estudiar ahí, necesita las presentaciones. Ahí, renovar la grabación. Ya, entonces acá tenemos algunas preguntas, ¿ya? Entonces, primera pregunta, nombre 3 factores que afectan la fotosíntesis. Nombre 3 factores que afectan la fotosíntesis. Tres factores que afectan la fotosíntesis. ¿Cuáles serán esos factores que pueden afectar la fotosíntesis? Chicos, chicas. ¿Cuáles son esos fenómenos que pueden afectar la fotosíntesis? ¿Sí? ¿Cuál puede ser? Ya, vamos a ver el chat. Ya, la temperatura. Muy bien. ¿Qué otro factor puede afectar la fotosíntesis? Muy bien, Camila, temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más puede afectar la fotosíntesis? ¿La intensidad de la luz puede o no? Yo les voy a ayudar. ¿La intensidad de la luz puede o no? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ya, ¿qué más? La cantidad de estomas. ¿Afecta o no la fotosíntesis? Sí, muy bien. Ya, entonces ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? La intensidad de la luz, ¿cierto? La cantidad de estomas, la temperatura, ya lo dijimos, ¿cierto? La cantidad de agua, la cantidad de dióxido de carbono. Esos son factores, ¿cierto?, que van a afectar la fotosíntesis. Describa cuáles son las características de los organismos autótrofos. ¿En qué se caracteriza un organismo autótrofo? ¿Cómo podríamos definir? Yo creo que esa pregunta la podemos formular de otra manera.
¿Cómo podemos definir un organismo autótrofo? ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, si yo les preguntara ya, ¿qué es un organismo autótrofo? ¿Qué entienden ustedes por un organismo autótrofo? Angeline, Ashley, Carlita, ¿qué entienden por un organismo autótrofo? Imaginemos que yo no soy la profe. Yo soy una persona curiosa que ando por el mundo curioseando. Entonces, no sé la definición de organismo autótrofo. ¿Qué me podrían decir ustedes que es un organismo autótrofo? ¿Cómo podrían definirlo? Su propia definición. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Dice, ¿ya? Ya. Alondra dice que serían las plantas y que no necesitan de otros seres vivos. ¿Ya? Las algas. ¿Ya? Entonces, claro, tú lo definirías como que las plantas son organismos autótrofos y que no necesitan de otros seres vivos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y solamente Alondra responde? ¿Los otros no saben? Ya. Entonces, ya, organismos que pueden producir su propio alimento. Muy bien. Entonces, eso sería cierto, cada uno quizás tendría su propia definición acerca de un organismo autótrofo, pero en general, cierto, la definición de autótrofo, auto viene de uno, ¿cierto? Auto, y trofo de alimento, entonces estos organismos generan su propio alimento, ¿ya? Entonces eso sería como una definición general. Pregunta, ¿cierto? Casi ya apocalíptica. ¿Qué consecuencias creen que traería la desaparición de las plantas? Ustedes. ¿Ustedes qué creen? Estamos saliendo un poco de este ámbito, ¿cierto? De clase. Simplemente yo les pregunto como persona a ustedes. ¿Qué creen que pasaría si se acabaran, por ejemplo, las plantas? Si tiraran una bomba biológica y acabaran con todo lo... Y puede hacerlo. Ya nos quedaríamos sin oxígeno. Ya algunos piensan que se quedarían sin oxígeno. Mueren las plantas y muere el oxígeno. Algunos piensan eso, ¿cierto? Ya. A ver, otra respuesta. Acabaría todo lo vivo. Se muere el ser humano. Sí, ¿cierto? Sería quizá una batalla por el oxígeno. Sí, ya estamos en la hora. Juan Diego, ¿usted qué cree antes de que se vaya? ¿Qué cree con respecto a si se acabaran las plantas ya que... Ya la contaminación, ¿cierto? Se acumularía. Traería muchas consecuencias, ¿cierto? Ya, muy bien.